Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y simbólicas de la Biblia, la Torre de Babel. ¿Qué nos enseña este antiguo relato sobre el orgullo, la unidad y el propósito de la humanidad? Vamos a descubrirlo. Después del gran diluvio, los descendientes de Noé se establecieron en una llanura en la tierra de Sinar. Todos hablaban un solo idioma y formaban una comunidad unida. La Biblia nos cuenta en Génesis 11 que dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Aquí vemos a la humanidad unida, trabajando junta, con una visión común. Suena increíble, ¿verdad? Tenían tecnología, organización y una ambición sin límites. Querían construir algo monumental, algo que les diera fama y seguridad. Querían llegar al cielo por sus propios medios. Este proyecto representa la unidad humana, pero una unidad basada en el orgullo y la autosuficiencia. El deseo de hacernos un nombre revela un corazón que busca su propia gloria, no la de Dios. Querían evitar ser esparcidos, desafiando directamente el mandato que Dios les había dado, de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Aunque el texto bíblico no lo nombra explícitamente en este capítulo, la tradición judía y cristiana a menudo asocia este proyecto con un líder poderoso, Nimrod. En Génesis 10, se le describe como un vigoroso cazador delante de Jehová y el fundador del reino de Babel. Nimrod simboliza la ambición desmedida y un liderazgo que se apoya en la fuerza y el orgullo humano, en lugar de la dirección divina. Él encarna el espíritu de rebelión que impulsó la construcción de la torre. La torre en sí misma es el símbolo máximo de este desafío. No era solo un edificio alto, era una declaración. Era el intento de la humanidad de alcanzar el cielo, de igualarse a Dios, de ser los dueños de su propio destino sin necesidad de Él. Representa la vanidad de los proyectos humanos que, aunque grandiosos a nuestros ojos, carecen de un propósito divino. Es un monumento al orgullo colectivo, a la creencia de que podemos lograr cualquier cosa si nos lo proponemos, incluso sin la bendición de nuestro Creador. Ahora, ¿cómo reaccionó Dios ante esto? El relato dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta es una forma de hablar muy humana, que nos muestra a un Dios que se interesa y observa de cerca las acciones de la humanidad. Y lo que vio fue preocupante. Dios dijo: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Dios no estaba amenazado por su torre, por supuesto. Lo que le preocupaba era la trayectoria de su corazón. Vio que su unidad, impulsada por el orgullo, los llevaría a una espiral de arrogancia y maldad sin fin. Si lograban esto, ¿qué otras cosas harían en su desafío contra él? La soberanía de Dios entra en acción. Él no destruyó la torre con fuego ni aniquiló a la gente. Su respuesta fue mucho más sutil y profunda. Dijo: «Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Imaginen la escena. Un momento antes, los constructores trabajaban en perfecta armonía. «Pásame los ladrillos. Necesitamos más argamasa». Y de repente, el caos. Las palabras se convierten en ruidos sin sentido. El que pide ladrillos recibe madera. El que da una orden es mirado con extrañeza. La comunicación, la base de su unidad y de su poder, se rompió por completo. La frustración y la desconfianza reemplazaron la cooperación. Este acto de confundir las lenguas es clave. No fue un castigo arbitrario. Fue una medida de gracia y de justicia. Al no poder entenderse, el proyecto se detuvo, y la gente comenzó a agruparse con aquellos que hablaban su nuevo idioma. Así, se cumplió el plan original de Dios. Fueron esparcidos por toda la faz de la tierra. De esta confusión surgieron las diferentes naciones, culturas y lenguas que conocemos hoy. La diversidad que vemos en el mundo es, en su origen,
el resultado de la intervención de Dios en Babel. Entonces, ¿cuál es el mensaje espiritual que nos deja esta historia? Es increíblemente relevante para nosotros hoy. La Torre de Babel nos enseña una lección fundamental sobre la humildad. La historia nos muestra que cuando el ser humano se exalta a sí mismo, intentando alcanzar el cielo por sus propios méritos y para su propia gloria, el resultado final es la confusión y la dispersión. La unidad no es mala en sí misma. De hecho, es algo que Dios desea. El problema es el propósito de esa unidad. Una unidad sin Dios, una unidad centrada en el ego humano, está destinada al fracaso. Podemos construir grandes empresas, movimientos sociales impresionantes o tecnologías asombrosas, pero si el fundamento es nuestro propio orgullo, tarde o temprano, todo se vendrá abajo. La verdadera grandeza, la que perdura, no se encuentra en construir torres para hacernos un nombre, sino en la humildad y la obediencia a Dios. Se trata de reconocer que Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Se trata de alinear nuestros proyectos, nuestros sueños y nuestras ambiciones con su propósito divino. Es interesante notar que la Biblia nos presenta más adelante la solución a la división de Babel. En el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y comienzan a hablar en otras lenguas. Personas de todas las naciones que estaban en Jerusalén los escuchaban hablar en su propio idioma sobre las maravillas de Dios. Pentecostés es como la inversión de Babel. En Babel, el orgullo humano llevó a la confusión de lenguas y a la división. En Pentecostés, la humildad y la sumisión a Dios a través del Espíritu Santo llevaron a la comprensión y a la unidad en Cristo. La historia de la Torre de Babel es una advertencia atemporal contra el orgullo y la autosuficiencia. Nos recuerda que nuestros mayores logros no significan nada si nos alejan de Dios. Pero también es una historia de esperanza, porque nos señala el camino hacia la verdadera unidad, una que no se construye con ladrillos y arrogancia, sino con un corazón humilde y un propósito que glorifica a nuestro Creador. Así que la próxima vez que te sientas tentado a construir tu propia torre para hacerte un nombre, recuerda la llanura de Sinar. Pregúntate, ¿estoy construyendo para mi propia gloria o para la gloria de Dios? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de las Escrituras. Si este mensaje te ha tocado, dale like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.